Bien, chicos, buenas noches. Pues vamos a iniciar con la sesión de hoy, ya para trabajar nuestro tercer parcial. Antes de comenzar con el tema, nada más considerar que ya es un tercer parcial, entonces digamos que ya no, terminando el tercer parcial, ya no tenemos como más días disponibles para tal vez una entrega de tareas atrasadas o tratar de recuperar puntos. Digamos que en esta ocasión pues no se va a poder porque terminando ya se procede a la entrega de calificaciones finales. Nada más tómenlo en cuenta para que sus actividades pues sean entregadas con tiempo. Se nos acaba ahí el curso escolar y ya no hay más espacio para poder recuperar actividades. Las tareas que consideré del segundo parcial que entraban como tareas atrasadas ya fueron calificadas y pues eso ya no se va a poder hacer en esta ocasión. Nada más era lo que quería comentar, hay que considerar ese caso, tratar de entregarlas a tiempo y ahora sí comenzar con el contenido de nuestro tercer parcial, que déjenme nada más aquí cambiarle. Que de hecho aquí en la pestañita del tercer parcial ya les puse una primera actividad. Bueno, esa primera actividad tiene como fecha de entrega el jueves, porque hoy vamos a trabajar con unos ejemplos, pero no me va a alcanzar el tiempo para comentar todos los ejemplos que necesitamos para esta tarea. Entonces, hoy vemos algunos ejemplos y ya la siguiente clase terminaremos de ver los ejemplos para que ustedes ya puedan entregar. Entonces, el jueves, digamos, oficialmente haríamos la asignación de esta actividad para que tengan una semana. Con lo que alcancemos a ver hoy, creo que nos quedamos un poco cortos. ¿Okay? Entonces, nada más a considerar. Va a quedar pendiente todavía el trabajo de la tarea 1. He contestado correos hasta el día sábado. Domingo y lunes no he tenido chance, pero si alguno por ahí me mandó un correo en Ocelot, aquí tengo un poco más de control, entonces aunque no les haya contestado ahorita, seguramente les contestaré y en lo que se pueda, pues trataremos de solucionar las situaciones pendientes. Pero ahí se las debo. Contesté hasta el sábado, pero ya domingo y lunes no he contestado todavía. Bueno, ¿qué vamos a trabajar en este tercer parcial? Empiezo aquí con lo que contiene el manual. El segundo parcial, de hecho, lo habíamos terminado. A ver, ¿dónde está? Aquí. El último tema que vimos fue la interpretación geométrica de la derivada como un límite. Utilizábamos la definición de derivada como límite, hicieron la entrega de una última actividad y hasta ahí habíamos llegado al segundo parcial. Hoy voy a comenzar el tercer parcial a trabajar con el tema 3.2, que es derivación de funciones algebraicas. Entonces, vamos a ver el contenido a partir de la página 102, donde se mencionan las derivadas, pero ya vistas con funciones algebraicas con fórmulas. Y voy a ir rápidamente nada más aquí mostrándoles. Están las reglas, vamos a ver las reglas de derivación. Desde la primera hay varios ejemplos, regla 2, regla 3, regla 4, regla 5. Son bastantes reglas que vamos a estar trabajando en estos días. Regla 6, por aquí está la 7, hasta la número 8. Sí, y ya de ahí viene una actividad. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a estar comentando las primeras 3, la clase del jueves, la 4 y 5, y así nos vamos a ir hasta que terminemos las reglas y ya después podamos ver otros temas. Los ejemplos que trabajo son también aquí del libro, del manual, algunos. Y pues vamos a empezar con lo más sencillo, ¿no? Que es la primera regla para la función constante. ¿Tiene videos? La verdad no los he revisado, pero aquí está. Entonces, aquí vamos a comenzar. Nada más recordarles que en el parcial anterior nosotros veíamos a la derivada como la definición formal del límite, ¿no? Utilizábamos este límite cuando h tiende a 0. Nos dedicamos mucho el segundo parcial a trabajar con límites.
Ahora no, vamos a descansar de los límites y vamos a utilizar a calcular más bien la derivada, pero a partir de reglas, de fórmulas que nos ayudan pues, a ahorrarnos mucho del trabajo que se mencionaba en límites. De todos modos, con límites o con fórmulas, las respuestas deben ser las mismas. La primera es bastante sencilla, igual que la segunda. La que más interesa, de hecho, es la tercera. Pero vamos a comenzar con esta, que es la regla para una función constante. Cuando decimos función constante es porque la función, que normalmente podría cambiar, pero normalmente se denota como f de x, es igual a un número. ¿Sí? No, del lado, digamos, derecho no me aparece una literal, mucho menos un exponente, simplemente un número. Cuando f de x es igual a c, donde c es una constante, o sea, un número, su derivada, y aquí está, esta es la fórmula que vamos a utilizar, para cualquier función constante, su derivada es 0 y nada más 0, independientemente de la constante con la que se trabaje. Ahora, voy a hacer una observación, aclaración de este tema. Yo sé que en internet y en muchas páginas se menciona el proceso para calcular derivadas. La que vamos a utilizar en específico, porque hay diferentes notaciones, es esta. Decir f' de x es hablar de una derivada. Sé que hay otras notaciones, incluso se mencionan algunas en el manual, ¿no? Por aquí aparece f' de x, pero digamos por aquí abajito utilizan otra notación. Esta no la voy a considerar porque sé que mucho nada más es copiar y escribir sin saber qué están diciendo. No la voy a considerar, nada más voy a considerar la notación de f'. Esta descártenla por completo, no la voy a tomar en cuenta para la entrega de tareas. Ya vamos a utilizar f' o y', nada más. Y lo tengo que hacer pues de esta forma para que yo sé que aunque uno a veces, incluso para comparar las respuestas, quiere saber si es correcto, se puede llegar a la misma respuesta utilizando otros métodos. Otras veces, pues también nada más es copiar y a veces no logran entender lo que están escribiendo. De todos modos, usen o no usen las diferentes notaciones, es muy fácil identificar cuando nada más lo escriben por escribir a cuando por lo menos conocen acerca del tema. Entonces, nada más consideren, esta es la notación que se va a utilizar. Y sí, de verdad, ya uno que lleva mucho tiempo en esto, es muy fácil cuando se trata solo de copiar un procedimiento a cuando al menos lo entiendo y sé por qué llegué a la respuesta que considera tal vez una aplicación, ¿no? Entonces, sí, claro que se puede utilizar, es cuestión de comparar respuestas, nada más consideren que se detecta muy fácil cuando no se conoce del tema. Y lo voy a tomar en cuenta para la calificación de tareas en este tercer parcial. Bueno, entonces me quedo con esta anotación, no la de dy sobre dx, esa no la voy a utilizar, solo la de f' o y' para decir derivada. Y ahora sí, regresando a la primera regla que es para funciones constantes, resulta que si la función es un número, sea 7, sea menos 15, que es negativo, sea pi, que aunque está escrito de otra forma, es un número, ¿no? 3.1416, 3.1415, si lo redondeo por ahí, son números positivos, negativos, irracionales, incluso fracciones, lo que sea, si solo me da una constante, su derivada siempre, siempre es 0. No hay más. Si la función f de x es igual a 7, su derivada f' de x va a ser 0. Si la función es f de x igual a pi, su derivada va a ser 0. Si la función es menos 15, su derivada va a ser 0. Siempre que se trate de una función constante, o sea, un número, su derivada es siempre 0. No pasa de ahí.
7, 100, 1000, menos 500, un cuarto, 3/5, su derivada es 0. ¿Okay? No hay más procedimiento tampoco. Esa es la regla. Para la función constante, su derivada es 0. Y esta es la notación que vamos a utilizar. Con este apóstrofe, se lee como f'. Esto de aquí nada más es una coma para separar. Esta es la función, esta es su derivada, ¿eh? Luego ni eso me ponen y ahí pues una sola expresión, luego no se entiende que son dos cosas diferentes. Esta es mi función, esta es mi derivada. Cualquiera. Incluso les puedo cambiar g. G de x igual a menos 4/5. No hay más, es un número. Su derivada va a ser 0. Esa es la primera regla. La segunda es todavía más evidente porque en la segunda hablamos de la regla para derivar la función identidad y resulta que la función identidad es solo una. Ahí no hay más ejemplos. No les puedo poner 7 menos 15, 4/5, 1/2, 1000, 10 millones. No les puedo poner más ejemplos porque la función identidad es solo esta en específico. No hay otra que se llame función identidad. Función identidad es cuando f de x es igual a la misma x. La x aparece aquí y vuelve a aparecer aquí y nada más. A esto se le conoce como función identidad. F de x es la misma x. No les puedo poner otro ejemplo. Es única. Y resulta que su derivada, pues obviamente como es una sola función, pues su derivada va a ser una sola, en este caso el número 1. F' de x igual a 1. No hay más. No puedo mostrarles más ejemplos. F de x igual a x se llama a la función identidad y su derivada es 1. Hasta ahí llega esta regla. Ahora sí, esta es la que realmente me interesa ahorita. Regla para derivar una potencia. Si a la función ustedes le agregan algo tan sencillo como un exponente, f de x igual a x elevado a la n, donde n es un número entero, perdón, es un número positivo, esto hay que borrarlo, porque puede ser entero y puede que no. Pero n es un número positivo, entonces su derivada va a seguir esta regla o esta fórmula. Vamos a ver cómo funciona. De hecho, la voy a poner aquí arribita para que lo podamos apreciar más fácil. La función es esta. X con un exponente. El exponente puede cambiar, ¿eh? Aquí hay varios ejemplos. Esta es la función. La literal con su exponente. Su derivada, o sea, f' de x, va a ser lo siguiente. Ese exponente, bájenlo y pónganlo antes de la x. O sea, se va a volver un coeficiente. La n, el exponente, baja antes de la x. Y a ese exponente hay que restarle 1. Así como está. Son solo 2 pasos. El exponente baja y luego le restas 1. Esa es la regla para derivar la potencia y es de las más utilizadas en este tipo de ejercicios. Vean cómo funciona. Incluso me cambian la letra, ¿eh? No siempre es X, puede ser S, T, W, U, la letra que sea. Tengo la función f de s igual a s elevado a la 8. Su derivada sería f' de s igual a, y así como está el exponente, pásenlo aquí abajito antes de la letra, o sea, 8s. Y aquí donde está en 8, réstenle 1, me quedaría 7. La derivada de f de s igual a s a la 8 sería 8 baja, dejo s y le resto 1. 8s elevado a la 7. Esa es la regla. Bajar el exponente y restarle 1.
No sé si alguien podría comentar cómo quedaría la derivada de x quinta. F' de x es igual a... Hay que bajar el exponente y restarle 1. Sería 5x4. Exacto. Así, esa es la idea de esta fórmula. Bajo el 5, conservo la x y le resto 1, me quedaría 4. 5x a la cuarta. Incluso antes de ver el siguiente, que ahí ya me pone una fracción, puedo poner aquí más ejemplos. F de x igual a x al cubo, ¿no? Bastante común esta función cúbica. Su derivada sería 3x al cuadrado. al cuadrado, exacto. Esa es la idea. Y es muy importante de analizar porque sí, de verdad es creo que la regla más utilizada, ¿no? Entonces, esta idea que tenemos de cómo utilizar la regla para derivar una potencia, sea entero o sea fracción, funciona igual. Luego con las fracciones solemos bloquearnos un poquito, pero la idea es la misma. Voy a resolver este 3. F de t, ahí me cambiaron la letra. F' de t va a ser igual. Aquí el exponente es 3/4. Así como fue 8 y fue 5 o 3, aquí es 3/4. Este exponente, la fracción completa, baja, pasa a ser coeficiente, 3/4. Luego escribo la literal y al exponente le restamos 1. Bueno, ahí voy a hacer uso de la calculadora, que nos ayude la calculadora. 3/4 menos 1 da menos 1/4. Así como va, el exponente que tenía, menos 1. Lo voy a poner en diagonal para que se interprete mejor, que es un exponente. Pero esta sería la derivada. 3/4 de t elevado a la menos 1/4. Justo lo mismo que se hace con enteros, se puede hacer con fracciones. Que tiene un negativo adelante, nada más cuidado, hay que considerar que es negativo, Entonces G' de W sería, dejen el menos ahí, es negativo, bajo el exponente 3/8, conservo la literal y así como está, al exponente que es una fracción 3/8 se le tiene que restar 1. Menos 5/8. ¿Cómo quedaría esta? Profe, H' de U. Sí, ¿cómo que menos 5/8? No entendí. así como aquí arriba, por ejemplo, al 8, al restarle 1, queda exponente 7, pues así acá, nada más que con la fracción. Lo que pasa es que ya no comenté cómo hacer la resta de fracciones. Eso ya es repaso. 3/8, réstale 1, lo puedes volver fracción. Con la calculadora sale directo, pero si lo hacemos a mano sería 3 por 1, 3, menos 8 por 1, 8, porque la resta se resuelve multiplicando en diagonal y multiplicando denominadores. Otra vez 8 por 1, 8. Y sí, a 3 réstale 8 da menos 5/8. Si lo hago manual, si lo hacen en calculadora, pues sí sale directo. Menos 5/8. Al exponente siempre hay que restarle 1. Ese de aquí. Sea exponente entero o sea exponente fracción,
siempre se le resta 1. 1 entre 1 sigue siendo 1. Y de forma manual, se multiplica en diagonal y se multiplican denominadores. No sé si alguien quiere intentar. ¿Cuánto quedaría h' de u? La derivada de h. Yo, maestra. ¿Sí? Es ay, déjame ver. Es ¿cómo se llama? Ay, no alcanza a ver. Se baja 3 séptimos. Sí. Conservo u. ¿Y cuánto da 3 séptimos menos 1? Es ¿cómo se llama? Menos 4 séptimos. Exacto. ¿Cómo A se? la menos 4 séptimos. Ahí está. Entonces, no es tan común de trabajar, pero sí existen los exponentes fraccionarios negativos que nos están dando en las derivadas. Vuelvo a recalcar, esta es la notación que voy a aceptar en las actividades que resuelvan. Con el símbolo de prima. Es una apóstrofe para decir derivada. Bueno, ahí tienen 5 ejemplos, 6 con este que puse acá. Y los pueden ver incluso en el manual. De hecho, ahí creo que sí están los 2 pasos. Aquí está. Aquí sí da los 2 pasos de cómo, de que se tiene que hacer la resta del exponente. Se baja el exponente como está y luego se le resta 1, ¿no? 8 menos 1, 5 menos 1. Este último que resolvimos, 3 séptimos menos 1, queda menos 4 séptimos de exponente. Y voy a considerar estos otros ejemplos que también están aquí en el manual un poquito más abajo, que son el caso donde la n es un negativo. Le borro también porque no todos son enteros, pero sí todos son negativos. ¿Qué sucede si de inicio ya tengo un exponente negativo? Misma idea, ¿okay? Es la misma regla. Voy a resolver el primero. La función se llama j, depende de la variable x, entonces decimos j' de x para decir derivada. Tomo el exponente, así como está, bájenlo a ser coeficiente, pues es negativo, pues se queda negativo, menos 4. El exponente baja, conservo la x, y a menos 4 le resto 1. Se le sigue restando 1, es la misma regla. Menos 4 menos 1 da menos 5. Lo mismo que hicimos en estos ejemplos. Bajo exponente le resto 1. Es exponente negativo, no importa. Baja el exponente, réstale 1. K' de R, ¿cómo quedaría? Quedaría, ¿cómo se llama? Menos 9, digo, R. Bueno, R, menos 9, R, ¿cómo se llama? Menos, a la menos 10, ¿no? A la menos 10, exacto. Menos 9, menos 1, signos iguales se suman y conservo signo, menos 10. ¿Sí? Ahora, antes de continuar con los siguientes ejemplos, ya los últimos de hoy, hay que también considerar lo siguiente. Esto, digamos, para tener un poquito más de orden en nuestras respuestas. Y luego ya ven que tienen que coincidir con las de Khan Academy, ¿no? Cuando hagamos actividades por allá. No es tan común trabajar con exponentes ni en fracción. No es común. Aquí nos están quedando 3 ejemplos con exponente en fracción y además negativos, ¿no? No es muy común, pero ahí eso nos está dando. No es común trabajar con exponentes negativos. Hay una forma de convertirlos a exponentes positivos. Y de hecho, pues es una
se conoce pues como ley o regla de los exponentes, que tal vez habrán trabajado desde álgebra, que es donde se ven las reglas de los exponentes. De todos modos vamos a comentarla. Una de ellas, porque son varias. ¿Qué sucede en el caso en el que tenemos una literal, llámese X, R, S, la que sea, con exponente negativo, en general, ¿no? N. Se puede convertir a positivo si yo invierto el orden de una fracción. Bueno, esto no es fracción. Todo término se puede volver fracción si le ponemos un 1 abajo. Ahora, este 1, pásenlo para arriba y este X a la menos N, pásenlo hacia abajo. Ese cambio ocasiona un cambio en el exponente. En lugar de decir X a la menos N, decimos 1 sobre X a la N. Yo estoy casi segura de que en algún momento han trabajado esta ley de los exponentes, porque no es común trabajar con negativos. Estos los voy a dejar así, o sea, ya digamos, hasta ahí está bien. Pero estos los podemos convertir a positivos. Vamos a agregarle ese paso adicional, que en este caso, si yo tengo menos 4x a la menos 5, esa parte que corresponde al x a la menos 5 se puede volver positiva. Dejen el menos 4 donde está porque ese es un coeficiente. Y esto, que pues es un término lineal, o sea, no hay una fracción, lo pasan abajo en un denominador y pasa como x a la quinta. Solo esta parte va abajo del 4. Con ese paso, el exponente se vuelve positivo, que es más común de trabajar. Es más común ver ejercicios en álgebra, ahora en cálculo, en diversas materias de matemáticas, donde los exponentes finales se trabajan positivos. Simplemente hay que invertirlo. De aquí pasa a denominador. Lo podemos hacer también con el segundo ejemplo. En este caso, pues ya tiene un coeficiente, entonces el menos 9 es el que se queda ahí. Y el R a la menos 10 pasa aquí abajito como R a la 10. Y así ya tenemos el exponente positivo. Que queda en denominador, no importa, pero ya es positivo el exponente. ¿Sí? E incluso podemos hacerlo a la inversa. Si toman ustedes R menos 9 sobre R a la 10 y se van ahora hacia acá, de exponente positivo pueden pasar a negativo. ¿Qué es lo que está haciendo el ejercicio 3? De S a la 8, que es denominador, lo pasa a la parte de arriba, o sea, al lado del 1, pero cambiaría el signo del exponente. En lugar de S a la 8 sería 1 por S a la menos 8. En lugar de irme para acá, me voy para atrás. Entonces es una igualdad, se puede ir de ambos sentidos. Entonces, 1 sobre S a la menos 8 nos queda como la derivada f' de S igual a bajo el 1 coeficiente, pues es lo mismo que decir solo S a la menos 8. Bajo el menos 8, conservo S, y si a menos 8 le resto 1, me da menos 9. Y lo mismo, quiero volverlo positivo, el menos 8 déjenlo donde está, y el S a la 9 para abajo. Es un paso adicional. Va el caso de la fracción. Así como se manejan enteros, también las fracciones, lo mismo. Me cambiaron la notación, ya no dice función que depende de X, sino Y. De todos modos, la notación correcta sería Y'. Esa es la que vamos a utilizar. Derivada de Y va a ser, conservo el exponente, lo paso aquí abajo, la X, y nuevamente a menos 4 tercios le restamos 1, ¿cuánto nos da?
Menos 4 tercios menos 1 son menos 7 tercios. ¿Es negativo? ¿Hay forma de volver a positivo? Sí. Solo la parte que tiene el exponente negativo. ¿Okay? Así como marqué aquí, solo la parte que tiene el exponente negativo. Si lo quiero volver positivo, el menos 4 tercios se queda como está. Y aquí este x a la menos 7 tercios pasa abajo. Y como ahí sí tengo denominador, pues pasa a un lado, ¿eh? Me quedaría menos 4 sobre 3x a la 7 tercios, ya positivo. Lo demás siempre se queda donde está. A menos que no tenga nada más, entonces ahí sí le puse este 1, ¿no? Que salió. Pero en todos mis ejemplos había números, había coeficiente menos 4, menos 9, menos 8, menos 4 tercios. Último ejemplo, g' de t. El exponente baja, menos 1/2, conservo la t, y si a menos 1/2 le resto 1, me queda menos 3/2. Lo vuelvo positivo, dejo menos 1/2 donde está, y el t a la menos 3/2 va para abajo, a un lado del 2. Me quedaría t a la 3/2. Menos 1 sobre 2t a la 3/2. Es más común ver respuestas ya con el exponente positivo, ¿no? Habría que agregar este paso adicional. E incluso me voy a adelantar tal vez un poco a otros casos que vamos a considerar más adelante. Incluso hay formas de convertir exponentes fraccionarios que tampoco son tan comunes a otra expresión algebraica. Creo que no salió por acá, pero la más común. Por ejemplo, cuando tenemos x a la 1/2, no es muy común de trabajar exponentes fraccionarios. Negativos tampoco, ya vimos cómo convertirlo a positivo, pero en fracción tampoco es tan común. A estas respuestas todavía le podríamos hacer algo más. X a la 1/2 es lo mismo que raíz de x. Los exponentes fraccionarios en realidad son radicales, son raíces cuadradas, cúbicas, a la cuarta. Pero me estoy adelantando, ¿eh? Ahorita vamos a dejarlo así como, al menos ya lo volvimos positivo. Bueno, estas son las 3 reglas. Aquí creo que consideramos incluso casos muy, muy elaborados. Es más común de trabajar como estos de acá. Pero ahí está. Se puede con positivos, se puede con negativos, se puede con fracciones. Entero positivo es el caso más bonito y el más usado, ¿eh? Entonces, si entendieron al menos estos primeros dos, bajo exponente le resto 1, incluso podemos hacer gran parte de las actividades. Pero bueno, me quedo todavía con más casos a considerar. Nos falta la 4 y la 5 que vamos a comentar el jueves para que puedan resolver la tarea 1. Ahorita lo vamos a dejar nada más con ejemplos, porque de una vez se los muestro por acá. La tarea 1, que son algunos, no todos, pero algunos de estos ejercicios, determina la derivada de las siguientes funciones. Ya involucra varios términos. Hasta ahorita solo tenemos de un término, ¿no? Más o menos y a la cuarta o y cuadrada, x a la cuarta, pero todavía nos faltan más reglas para poder considerar resolver algunos de estos. Entonces, queda pendiente todavía 4 y 5 para poder asignarles una actividad. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más déjenme descargar.